Hola, en este video vamos a hablar un poquito de la introducción y también el primer capítulo de Wheatley y la conversación que había en el foro. Es la tercera vez que intento grabar este video. Llegó al final y me dice que produjo un error, así que vamos a intentarlo una vez más. Les quería mencionar que me impresiona tanto lo que hay en el foro. Había tantas cosas interesantes, también unas dudas y lo que más me gusta es la interacción entre ustedes. Así que muchos de ustedes contestan las preguntas de los demás y hay mucha conversación muy interesante, me encanta. También hay unos recursos que comparten y quería mencionar unos. Nanette nos compartió un sitio web que da una prueba para poder identificar los sintagmas. Y eso nos va a ayudar mucho cuando nos toca la parte del curso en la cual vamos a dibujar los árboles sintácticos, así que eso va a ser útil. También Yasmín comparte un sitio web que tiene la oportunidad de practicar más los sintagmas, así que son dos recursos excelentes. Um, También había una conexión por Elizabeth entre este curso y la clase de la historia de la lengua con la doctora McGregor Mendoza, y eso me encanta. Y tiene que ser así, ¿no? Si vamos a ir por el tiempo cambiando lo que significa algo o la información léxica o gramatical que contiene una palabra, pues tiene que haber un cambio sintáctico también. No es tan común como los cambios de la fonética fonología, pero sí se ve esta diferencia. Quería hablar un poquito de la clase cerrada, la clase abierta, porque había mucha conversación sobre eso. Y creo que la información más importante es que tenemos información léxica, ¿no? En todas las palabras que tenemos. Claro, hay una diferencia, por ejemplo, de un objeto, digo, un artículo definido y un artículo indefinido. Da información léxica importante, pero no tanto como las palabras de la clase abierta, lo cual tiene pura información léxica. Como menciona Andrés, la clase cerrada tiene una función gramatical, ¿no? Y Gilberto menciona que tiene que ver más con la relación entre las palabras. Así que si voy a decir que compré un libro y también un cuaderno, esa palabra y da la descripción entre los dos sustantivos. Así que eso es lo más importante de esta parte, ¿no? Uh, También Juliana menciona la categoría sintáctica, digo, la categoría sintáctica y también la función. La mayoría del tiempo van a ser igual, así que si tenemos una oración como eh, ella lee el libro, pues el libro va a ser sustantivo, ella va a ser el sujeto, que también es sustantivo. Así que mayormente tenemos la situación en que la categoría sintáctica y la función es igual. Pero puede ocurrir en un caso especial en que la categoría sintáctica y la función no es igual. Y había mucha conversación interesante sobre eso. Y había un ejemplo muy bueno que dice que da la oración fumar es peligroso. Así que ahí fumar tiene la categoría sintáctica del verbo, pero ahí tiene la función del argumento. Y vamos a ver eso un poquito más la semana que entra. Así que esa la función del argumento, ¿no? También quería, a ver, quería mencionar. Ok, Sara habla de la clase cerrada y la variación, y eso me parece muy interesante. Gramaticalmente, no hay variación, pero como lingüistas sabemos que como hablantes vivimos por romper las reglas, ¿no? Así que Hannah nos compartió un artículo del español peruano, una variedad del español en contacto, perdón, con el español y el quechua. Así que habla del uso del lo en situaciones en que sería gramatical, digo, agramatical. Por ejemplo, sabemos que usamos lo como pronombre del objeto directo solo con verbos transitivos o que permite un objeto directo.
Pero el caso del español andino permite el uso de lo con un verbo intransitivo y da el ejemplo de cómo lo ha llegado. Sabemos que llegar es un verbo intransitivo, ¿no? No permite el objeto directo, así que decir he llegado el libro, no funciona. Pero el español andino ha adoptado el uso de lo. Así que había una pregunta en esta conversación de si es un cambio aceptable. Y vamos a ver mucho más esta palabra aceptable la semana que entra, porque aceptable tiene que ver con si un hablante nativo produce una palabra o no. Así que gramatical tiene que ver con las reglas, aceptabilidad tiene que ver con la producción real, ¿no? Así que sí, es un cambio aceptable si hay un grupo de personas que produce esta forma, ¿no? Así que cómo lo ha llegado es aceptable porque hay un grupo de hablantes que produce ese uso del verbo, el objeto directo. Así que sí es aceptable. Y vemos otros ejemplos también. Por ejemplo, en el Caribe, la no inversión de sujeto verbo en las preguntas, ¿no? Y escuchamos eso en la música del Caribe mucho. Por ejemplo, ¿qué tú quieres? En vez de ¿qué quieres tú? Um, y pues los dos ejemplos que tenemos aquí son casos en que tenemos esa palabra que viene de la clase cerrada, pero tenemos un uso un poquito diferente, ¿no? Puede ser en cuanto al orden, puede ser en cuanto a la inclusión. También otro ejemplo puede ser el leísmo versus el loísmo, en que usamos le en vez de lo o lo en vez de le. En cuanto es tan evidente que es parte de la identidad del hispanohablante, ¿no? Soy leísta, soy loísta, ¿no? Y eso tiene que ver con la variación, no de la palabra en sí, sino en su uso, ¿no? Así que son tres ejemplos excelentes de la variación que se ve con las palabras de la clase cerrada. Muy interesante. Hannah también habla de contabilidad versus cuantificación. Así que da el ejemplo de quiero arroz. Y si hablamos de los sustantivos contables versus no contables, tiene que ver con un número, explícitamente un número. Así que no podemos decir quiero 2 arroces. Incluso nos suena un poquito extraño poner arroz en plural. ¿Por qué? Pues no podemos contar arroz. Igual había otro ejemplo de Deb de dinero. No podemos decir dineros, ¿no? Pero sí podemos cuantificar cada sustantivo, no importa. Así que quizás hay límites en cuanto a cuál cuantificador podemos usar, pero cada sustantivo puede ser modificado por un cuantificador. Así que no podemos decir quiero 3 arroces, pero sí, como dice Hannah, podemos decir quiero mucho arroz. Así que hemos cuantificado sin dar un número exacto. Y eso es la diferencia más importante, cuantificación versus contabilidad. Es una diferencia muy importante. También quería hablar de la pregunta de Araceli de la redundancia, de la concordancia. Y eso me parece muy interesante. Y creo que como lingüistas debemos estudiar, es bueno saber mucho del español, eso sí. Pero tenemos que también estudiar otras lenguas porque no podemos hablar de las universales de una lengua, lo que es universal de la lengua, si no hemos estudiado varias lenguas, incluso lenguas que no sean lenguas romances, ¿no? Por ejemplo, en quechua, estábamos hablando de quechua, en quechua si tenemos otro elemento en la oración que indica que es plural, no se marca con el marcador de pluralidad. O sea, si vamos a traducir los ejemplos porque no hablo quechua. En vez de decir muchos libros, si tenemos la palabra muchos, pues ya sabemos que mucho significa más de uno, ¿no? Así que decir mucho, no tenemos que marcar libros como plural porque ya sabemos eso. Eso será redundante en quechua. Así que nos llega
pues nos lleva a pensar en la redundancia del español. Pero sí, en español tiene que haber esa concordancia de lo plural, pero me parece más, ah, pues no me parece redundante marcar género, pero no sé qué opinan ustedes. A veces en el español, cuando se espera un marcador de algo y no comunicamos esa información, puede causar información, pero si ya tenemos esa manera de pensar sin el requisito de marcar tal cosa o que haya concordancia entre tales cosas, pues no nos importa tanto. Ok, el último comentario que me encantó era de Gilberto hablando de los verbos auxiliares. Había el verbo de había y también el verbo estaba, ¿no? Y el libro dice que había tiene información temporal y estaba tiene información espectral. Y mm, los verbos léxicos, y vamos a hablar mucho más de los verbos léxicos y auxiliares la semana que entra también, pero típicamente decimos que no hay información léxica en los verbos auxiliares. Había nos da información temporal porque solamente hay una distinción del tiempo. Podemos hablar del pasado con había leído, presente, pues eh, el presente con he leído, lo cual es problemático porque sabemos que es temporal, pero hay algo diferente. No vamos a entrar mucho en eso, pero tenemos el verbo en el presente, el verbo en el pasado, había, y también futuro, habrá leído, ¿no? Así que solamente tenemos esa información temporal. Y en cuanto a estar, tenemos información aspectual porque es la diferencia entre si tiene pretérito y imperfecto, como estaba leyendo versus estuvo leyendo. Eso sí existe. Con había, no. Con los perfectos, no hay esa diferencia. Solo tenemos, en teoría, un pasado, un presente, un futuro. Así que tenemos esa información temporal. Y estar, de hecho, la existencia del estar y el gerundio es información aspectual. Porque digo leo en vez de estoy leyendo? Es información aspectual. Así que, claro, da información temporal también, pero lo más llamativo ahí es lo aspectual. Así que creo que es algo interesante. De hecho, mi especialización es tiempo, aspecto y modo y la semántica. Así que me encantó esta pregunta. Muchísimas gracias. Pues les digo que estoy súper impresionada con todo lo que veo y muchísimas gracias por todo el esfuerzo y nos vemos la semana que entra. Chao.